qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, hoy que es miércoles 28 de enero y nos da muchísimo gusto además porque vamos a platicar sobre virus, sobre sarampión con una de nuestras científicas universitarias más destacadas y más reconocidas en el ámbito de la virología. Se trata de la doctora Susana López Charretón. Además les contaremos todos los detalles para que tomen nota y formen parte del Reciclatrón UNAM 2026. Y también escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan, quien nos habla sobre derechos humanos y la crisis que vivimos como humanidad en pleno 2026. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Más de 30 años después, el sarampión vuelve a ser noticia en México y en el mundo por el brote que tiene hoy a nuestro país, con casos registrados en todos los estados, y lo coloca en riesgo de salir de la lista de naciones libres de sarampión. Y para hablar sobre esta enfermedad, del contagio, de vacunas y qué sucede además en términos epidemiológicos, nos da muchísimo gusto saludar a la distancia a la doctora Susana López Charretón, especialista en virus, investigadora del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad, y quien recientemente fue nombrada doctora honoris causa por nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues te hemos tenido muy bien, doctora, muchas veces, pero es la primera vez que te tenemos como doctora honoris causa y no quiero pues dejar pasar este momento para felicitarte y para preguntarte un poco qué significa esto en términos de reconocimiento, pero también de responsabilidad. Significa, bueno, fue para mí un enorme orgullo y felicidad recibirlo. Y creo que, bueno, mi vida se la debo a la UNAM, básicamente, y creo que esto me hace todavía trabajar con más entusiasmo por la UNAM, a quien adoro con toda mi vida. Con más entusiasmo, pero con el mismo rigor. ¿Motiva de alguna manera o abre nuevas líneas de investigación en las que estés trabajando actualmente? ¿O cómo impulsa, digamos, estos reconocimientos, tu labor cotidiana? Pues como tú dices, esto es un gran reconocimiento y carga también una gran responsabilidad, como que uno tiene que aportar esta distinción con el mayor orgullo y con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo. O sea, como que creo que es importante que estas cosas no son para pavonearse, sino más bien para servir, por ejemplo, para las investigadoras jóvenes, sobre todo que trabajando se pueden lograr muchas cosas, que el chiste es amar con toda el alma el trabajo que hacemos. Entonces, más que nada es una gran responsabilidad seguir sirviendo como ejemplo para la UNAM. Lo cual has hecho muy bien a lo largo de muchos años, no solamente en términos de investigación, sino como bien lo dices, en términos de docencia. Así es que muchísimas felicidades por este nuevo reconocimiento de nuestra universidad, doctora, y gracias por estar aquí de nueva cuenta. Y pues vamos a lo que nos toca. El sarampión es noticia de nueva cuenta hoy en el 2026. ¿Qué significa esto? Ay, significa una tragedia. O sea, es tristísimo porque en realidad es una de las enfermedades que podemos erradicar, realmente podemos erradicar. Y prueba de eso fue que cuando salió la vacuna en 1963 bajaron los casos dramáticamente y seguimos usando la misma vacuna que es muy, muy efectiva. Y es una vacuna que a diferencia de la de COVID, por ejemplo, da después de las dos dosis que se toman en la infancia, da una inmunidad de por vida. Ya no te tienes que volver a vacunar. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que hemos tenido una baja en la cobertura de vacunación en todo el mundo, incluyendo México, y por eso estamos ahora empezando a ver muchísimos casos. El problema con esta enfermedad, con esta infección, es que el virus es muy, muy, muy contagioso, mucho más contagioso que COVID, que teníamos miedo de que una persona puede infectar a dos o tres. El sarampión, una persona enferma puede infectar a 12 a 16 personas a su alrededor. Tiene digamos que, una potencia de infección de las más grandes que existen en un virus. Entonces, por eso tenemos estos brotes que están apareciendo en México y en el mundo. Exacto, hay varios motivos de los que, o alertas en las que debemos detenernos. La primera es esta: ¿qué nos llevó a esta situación, doctora? A esta baja cobertura, ¿sucede algo en términos, no sé, ambientales, epidemiológicos, que hace que el virus resurja? ¿Qué nos tiene hoy en esta situación? Nos tiene en parte
el problema del COVID hizo que se cerraran muchísimo, digamos que las ventanas de vacunación, porque estaba todo el mundo muchísimo más preocupado de proteger a la población, de no salir, de no abrir clínicas para evitar contagios de COVID y bajó mucho la cobertura. La ventana de vacunación de los niños es a los 12 y a los 18 meses, es cuando se vacunan a los niños, y durante una temporada no hubo disponibilidad de vacunación. Eso es una razón mundial. Claro. También ha bajado la cantidad de insumos de vacunas que hay en el país. Tenemos que tener una cobertura del 95% y no hemos alcanzado esa cobertura en los últimos años. En la Dirección General de Epidemiología van viendo cómo está la inmunidad de la población mexicana a través de estudios inmunológicos y sabemos que esa cobertura ha bajado mucho. Estamos por el 60%, 70% de cobertura de sarampión, lo que quiere decir que estamos a muchísimo mayor riesgo de contagio. Y como hablamos de que es tan contagioso, pues personas que no se vacunaron son susceptibles y pueden, digamos, que contagiar a otras personas. Esa es una de las razones. La otra es que desafortunadamente eh, ha empezado una moda ya desde el 2018, una cosa así, de que las personas no se quieren vacunar. Eh, en parte la idea es que como ya no hay enfermedades, ya no necesitamos vacunarnos. Y en otra parte está este mito de que las vacunas hacen más daño, que causan enfermedades, que causan problemas, que tienen secuelas las vacunas. Y ese malentendido, digamos, ha causado que muchas familias que tienen posibilidades inclusive de pagar vacunas, no están esperando que existan en el país, en el ISSSTE o en el Seguro Social o en el Seguro Popular, por ejemplo, eh, no los vacunen. De hecho, niegan que a sus hijos se los vacunen. Entonces, esto también baja las coberturas y pues es un error terrible porque la exposición cada vez es mayor y es lo que estamos viendo, ¿no? Empezaron en Canadá, que ya perdió digamos que su denominación de país libre de, de sarampión y eso se ha ido extendiendo a nuestro país a través de Estados Unidos y pues lo que estamos viendo ahora es que ya tenemos un número muy grande de casos que sorprende porque tuvimos en total 6.400 el año pasado, pero hasta la semana pasada ya se reportan 880 nuevos casos. Sí está aumentando mucho, entonces sí tenemos que levantar las alertas acerca de el cuidado, la prevención y la vacunación. Todavía se puede vacunar la gente. Exactamente, vamos a hablar de la vacunación, quiénes y cómo, pero quiero justamente como para contrarrestar esta parte de las vacunas hacen daño, pueden tener algunos efectos negativos, hablar del sarampión y sus efectos porque no es una enfermedad que necesariamente es leve. Cuéntanos qué puede suceder si nos infectamos con este virus, doctora. Sí, estamos muy acostumbrados a las enfermedades estas de la niñez, ¿no? De estas que nos da varicela o paperas. Todas las enfermedades virales tienen problemas, pero el sarampión es especialmente peligroso porque aparte de los síntomas iniciales que causa, que son fiebre, conjuntivitis, escurrimiento nasal y las manchitas que empiezan en la cabeza y se recorren a todo lo largo del cuerpo, eh, este virus se replica mucho en las células inmunes, por ejemplo, en las células que hacen los anticuerpos que nos protegen. Entonces, bueno, una de las secuelas que me parece más terrible y que apenas está demostrada ya científicamente es que las personas que sufren sarampión luego tienen una pérdida de memoria inmunológica, les da una amnesia inmunológica en la que muchas de las células de su sistema inmune que estaban preparadas por vacunación o por infecciones previas para proteger al organismo, ya no están. Y entonces una persona que tiene sarampión luego es como si durante un tiempo no se hubiera vacunado, ¿A como que otras enfermedades o solamente al a, sarampión, doctora? a otras. Ah, Eso es lo ok. terrible.
sea, no sé si anecdóticamente tú te acuerdas de algún hermano o de ti misma que tuvieron sarampión y después empezaron a tener papera, una serie de otras enfermedades que es muy raro, como que te debilita el sistema inmune. Esa es una cosa que acaban de, bueno, que se tenía como anecdótico, porque Ok. las personas que tuvieron sarampión ahora se infectan más, pero ahora resulta que es porque realmente tenemos una bajada tremenda de las células de memoria inmunológica. Pues Eso es otra línea muy, de investigación seguramente y para allá iba un poco. ¿Qué significa este brote en términos de investigación, en términos de epidemiología? ¿Se trata de volver a estudiar ese virus que ustedes, los especialistas, ya conocían o digamos que se quedan con esa información que ya tenían porque es un virus efectivamente ya conocido? el hecho de que sea conocido y que tengamos una vacuna no quiere decir que se deje de estudiar. O sea, los virus nos enseñan cada vez más cosas, como por ejemplo Exacto. esto de la memoria inmunológica es reciente. Había observaciones variadas, pero ahora ya está demostrado. Y existen grupos en el mundo que siguen estudiando el sarampión a pesar de que tenemos la vacuna, porque es importante conocer cómo le hace este virus, digamos, para atacar ciertos sistemas como el sistema inmune. Entonces, sí, no, aunque tengamos virus, digamos, vacunas contra muchos virus que pensamos, que sabemos que están erradicados, los estudios continúan porque nos pueden enseñar cómo controlar a otros virus de la misma familia, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, sí, sí existe todavía trabajo con este virus. Y en este sentido, doctor, es importante también eso, aclarar que no es una enfermedad solamente de las infancias. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? Y cuéntanos cómo es que se da este contagio. ¿Tiene que ser de forma directa? ¿Cómo sucede? Sí, una cosa antes es que las secuelas que te dije son unas de tantas, pero lo que es terrible es que sabemos que de 1 a 3 personas de cada 1000 se mueren. O sea, es una enfermedad que causa una neumonía, sobre todo en niños que puede llegar a la muerte. Este es un número grande. O sea, hablábamos de personas que podían morir por COVID, pero eran en 10 miles o en 100 miles. Aquí estamos hablando de 1 a 3 de cada 1000 pueden morir, niños principalmente. La otra es que también puede dejar secuelas, no solo las inmunológicas, sino que puede dejar ceguera, encefalitis, problemas cerebrales, por ejemplo, y existen todavía muchos estudios que están tratando de mostrar de una enfermedad que es una secuela cerebral, que es una secuela de esta que causa parálisis. Entonces, sí, es una enfermedad que tiene mucha cola que le pisen y no, y la podemos prevenir con la vacunación. Exacto, eso es una Ese, enfermedad seria y hay que ponerle toda la atención por, me parece, dos puntos importantes. Una es que es muy contagiosa y que eso implica un riesgo mucho más latente y la otra por los efectos que puede tener. No escuché, doctora, si me hablabas de justo cómo se contagia y cómo es posible evitar este contagio que podría ser masivo. Sí, este virus se contagia por el aire. Las personas que tienen, digamos, la enfermedad tienen escurrimiento nasal y tos. Entonces, esto expele los virus como el COVID, también es aéreo, digamos, y las gotitas que quedan en las superficies de una persona enferma también son, eh, el virus está ahí y dura mucho tiempo. Entonces, las medidas para prevenir el contagio siguen siendo las mismas que para COVID. Si tenemos una persona con síntomas gripales, es mejor mantener el uso de cubrebocas y la higiene de manos. Este es mucho más contagioso que COVID y afortunadamente no hay tantos casos como para, digamos, recomendar el uso de cubrebocas otra vez masivo, Okay. pero se contagia a través del aire, ¿no? Y entonces estas medidas yo las sigo recomendando. Si te subes a un avión, un camión, vas a lugares muy llenos de personas, un cubrebocas te protege no solo de COVID, que sabemos que estamos bajo control más o menos, pero te protege de muchas enfermedades, incluyendo sarampión, que espero que estemos vacunados todos ya, pero te protege. Se contagia a través, pues, del aire. Pues hablemos de esto, doctora, de las vacunas. En este momento hay a nivel nacional campañas de vacunación o de información para que acudan a vacunarse. ¿Quiénes y cómo deben vacunarse hoy en día contra el sarampión? Sí.
Mire, el esquema normal de vacunación en este momento es los niños de 12 años, perdón, a los 12 meses y a los 18 meses. Ese es el refuerzo. Ok. Y con Ese es eso el básico, el que hemos tenido siempre. teníamos uno un poco diferente Ah, en ok. el que se vacunaban a los 12 meses y a los 6 años. Ok. Pero ahora acortaron el tiempo entre las dos dosis, es 12 meses y 18 meses, en parte porque es más fácil tener control de las mamás y los niños en ese periodo porque todavía van mucho al pediatra y ya más grandes es menos frecuente y la efectividad de la vacuna es muy buena en ese periodo. Entonces, son esas dos vacunas. De acuerdo. Ahora, si en la familia, en una familia, hay un caso de sarampión y hay bebés más chiquitos, los pueden vacunar, los vacunan a los 6 meses y esa le llaman una dosis cero Ok. y no cuenta como las dos vacunas del esquema, sino que tienen entonces ya después su vacuna 12 meses y 18 Una meses. dosis extra. Una dosis extra a los 6 meses para tratar de proteger al bebé, Muy bien, a los muy chiquitos, de ¿no? acuerdo. ¿Y Y los adultos, luego doctora? los adultos, la recomendación ahorita es que hasta los casos que se han encontrado casos de menores de 40 años y eso se cree que fue por una falta de vacunación hace 40 años, digamos. Entonces, si la persona no tiene memoria o su mamá no se acuerda de que lo vacunaron y no tiene la tarjeta de vacunación, digamos, lo que sí se puede hacer es ir a vacunarse. Eso no hace daño, ¿no? Y entonces si tienen esta duda, mejor irse a vacunar. Menores de 45 años, yo diría. Muy bien, pues Los mayores de 50, perdón, mayores de 50 no, porque estuvimos viviendo en una época, ya me confesé, ¿no? Pero estuvimos viviendo en una época en la que había tanto sarampión que seguramente o tuvimos o nos vacunaron, pero ya estuvimos expuestos y como te dije, esta es una infección que da inmunidad de por vida. Entonces, yo les recomiendo a las personas mayores de 50 años que no ocupen las vacunas que pueden ser útiles para el resto de la población porque no las necesitamos. Entonces, es una recomendación claro. importante. Y todos los demás, si tenemos duda, es mejor acudir a vacunarnos porque no hay ningún efecto, aunque ya la hayamos recibido en algún momento. Así es. Doctora, hablaba al principio y con eso me gustaría terminar sobre el riesgo de que México pierda este estatus de país libre del sarampión. ¿Qué significa y cuáles son los retos de esta alerta en la que vivimos hoy en día? Sí. Digamos que la etiqueta de ser un país libre de sarampión la otorga la OMS y en nuestro caso la OPS y requiere de que el país demuestre que no tiene sarampión, que no tiene casos de sarampión en un periodo de un año. Digamos, pierdes tu estatus, bueno, si no tienes sarampión por varios años, tienes denominación de no De libre de de sarampión. libre de sarampión. Ahora, el caso es que si tú empiezas a tener casos de sarampión y tienes más de un año de infección sostenida, de casos sostenidos, pierdes Esta el etiqueta, nombramiento. sí. Sí. Y nosotros, esto empezó en febrero del año pasado, ¿no? Entonces ya estamos a punto de perderla y tenemos la reunión de la OPS, sé que es en abril. Y Okay. si de aquí a abril ya no tenemos casos, ya no hay reporte de casos, pues ya interrumpimos, digamos, el año sostenido, porque nuestra evaluación es en abril. Muy bien. Aunque para los números que te di, si en enero ya tenemos 880 casos, comparado con el año pasado que tuvimos 6,000 en todo el año, pues ya vamos en un récord bastante complicado, ¿no? Pero bueno, sí, esto lo perdió Canadá también el año pasado y lo acaba de perder Brasil, porque sí se ve que esto no es de nuestro país, este es un Situación problema global, claro. mundial, sí.
Claro, y lo debemos entender a partir, por ejemplo, de COVID-19, donde pues cada vez viajan más rápido los virus, hay mucha más información y también las vacunas, por supuesto, son, me parece, eso, la información y la vacunación, pues las dos principales herramientas de prevención con el sarampión y con otras muchas más enfermedades. Doctora Susana López Charretón, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por esta información y pues haciendo a lo que te has dedicado toda la vida, que como nos dijiste alguna vez aquí en este programa con COVID, apagar fueguitos y estar atendiendo y compartiendo esta información que es de vital importancia para la sociedad. Muchísimas gracias y gracias por pasar pedacitos del libro de Pablo Tiene Sarampión, que es un libro que escribimos justo en 2018, un grupo de amigas virólogas y una ilustradora en el que pues explicamos cómo funcionan las vacunas. Esa fue la intención entonces. Creo que ilustra mucho y ayuda mucho a los papás, que es lo que queremos, entender cómo son las vacunas y por qué sirven. El libro está en línea, es totalmente gratis y también lo pueden ver en YouTube. Entonces, pues los invito. Es un libro instructivo para los niños y sus papás. Exacto, no, pues gracias a ti por compartirlo, doctora, porque efectivamente nos ayuda a ilustrar un poco la entrevista, pero lo que queremos es que cada vez más personas tengan esta información y qué mejor hacerlo, que hacerlo con información clara, con el rigor científico que te caracteriza a ti y al equipo con el que trabajas seguramente. Doctora Susana López Charretón, muchísimas gracias y un gusto tenerte por aquí, nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, doctora, igualmente buena tarde, un abrazo para ti. Hasta luego, bueno, buenas tardes. Una vez más, este mes de enero es la cita para participar en el Mega Reciclatron UNAM 2026, una jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos que se llevará a cabo el 29 y el 30 de enero en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se estarán recibiendo pilas, celulares, audífonos, refrigeradores y computadoras, así como controles, discos, cables, cassettes y otros materiales. Aprovechen esta oportunidad para desechar residuos electrónicos de manera responsable. Y si tienen alguna duda con respecto a algunos aparatos, pueden llamar al teléfono 55 54 46 81 23 o bien estar muy atentos a la información que está circulando en redes sociales, por ejemplo, a través de Comunidad UNAM. Y bueno, el reacomodo geopolítico, el derecho internacional y los derechos humanos son factores que determinan el orden mundial y la crisis civilizatoria, temas que aborda esta tarde Jacobo Dayan. ¿Qué tal? Pues he estado hablando mucho ya estos días o desde el año pasado de que el orden internacional está quebrado. Pues de hecho lo que está quebrado es el proyecto civilizatorio y es importante entender cuál es ese proyecto civilizatorio. La humanidad ha venido a través de su historia tratando de contener la violencia, la barbarie y las relaciones entre los países, sobre todo las naciones, los estados, los imperios, grandes y pequeños, tratar de normar esas relaciones. El proyecto civilizatorio que hoy se dice que muere es el proyecto nacido hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, y tenía como valores centrales la igualdad entre los países grandes y pequeños que iban a normar sus relaciones a través del derecho internacional, que se iba a reconocer la universalidad de la dignidad humana, es decir, que todas y todos los seres humanos nacemos libres e iguales y somos sobre todo iguales en dignidad y derechos, lo que conocemos como derechos humanos, que la corresponsabilidad internacional es importante para prevenir las grandes violencias y que los objetivos de desarrollo común y compartido son necesarios. A grandes rasgos, esos eran los valores que se buscaba preservar dentro del proyecto nacido de la Segunda Guerra Mundial, y como garantes de ese proyecto se encontraban evidentemente los estados, cada uno de los estados, pero ante la carencia o la falta de capacidad o voluntad de que un estado proteja a su población, existía o existen un marco internacional de instituciones. La más evidente es las Naciones Unidas, pero el ecosistema de instituciones alrededor de Naciones Unidas, las agencias para refugiados, para cambio climático, para el desarrollo, para la niñez, para la cultura, para los derechos humanos, para la salud, todas esas agencias alrededor de Naciones Unidas
así como tribunales internacionales que norman la relación entre los estados y protegen a la población de las grandes violencias como los genocidios, las guerras, etcétera. Ese es el proyecto que está quebrado. En el mundo de hoy, las naciones grandes, las más poderosas, particularmente China, Rusia y Estados Unidos, han dejado de tener un compromiso con el derecho internacional, con las instituciones multilaterales, con el reconocimiento universal de los derechos humanos, y también los países medianos y pequeños se encuentran en situaciones similares donde los derechos humanos para muchas y muchos han quedado en un segundo término, en un segundo plazo, incluyendo nuestro país, y un desconocimiento a resoluciones de órganos multilaterales o tribunales internacionales o regionales. Lo vemos en el caso del genocidio de Gaza, de la guerra en Ucrania, del genocidio en Sudán, y también en tribunales regionales como la Corte Interamericana, donde países incluso como México desconocen sentencias de esos tribunales. Ese es el andamiaje internacional que el mundo de hoy, empezando por las grandes potencias, ya dejó de respetarse. Seguramente vendrán años de turbulencia, de angustia y de violencias, y el proyecto tendrá que ser rehecho. Muchas gracias. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.